Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos una vez más. Por ahí me estaban diciendo que ya nos extrañaban con la lección divina, pero yo pienso que nos van a estar extrañando, porque nos hemos dado cuenta que a veces ya no siguen la transmisión y bueno, para las personas que están preocupadas y les gusta hacer una reflexión acerca de la palabra de Dios, una lección divina. Por eso nos encontramos el día de hoy en este lugar, en esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Así es que, sin más, iniciemos esta reflexión para este domingo, que estamos en el domingo 27º del tiempo ordinario. Así es que iniciemos con una breve oración. ¿Les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que abras nuestra mente y nuestro corazón a todas tus inspiraciones para comprender tu palabra a fondo y llevarla a la práctica en la vida. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre cada una de las personas que en este momento están viendo esta transmisión, para que los ilumines a ellos, a su familia, a sus actividades. Arranca de su corazón toda angustia y que puedan entrar en contacto con tu palabra. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, sin más, entremos a esta lección divina de este domingo. Y bueno, estamos, recuerden, en el domingo 27º del tiempo ordinario. No está por demás recordarles que nuestro calendario litúrgico comprende 34 semanas. Tenemos 34 semanas en el tiempo ordinario. Y ahora estamos ya entrando en este domingo en la semana número 27. Quiere decir que poco a poco nos perfilamos hacia la recta final del calendario litúrgico y culminaremos con la fiesta de Cristo Rey del Universo, y durante esta semana será la última del tiempo ordinario y volveremos a empezar con el tiempo litúrgico del Adviento. Así, de esta forma, nuestra Iglesia Madre y Maestra nos lleva de la mano para encontrarnos con los misterios de la vida de Jesús. Muy bien, el texto que vamos a revisar, solo para recordar que tenemos 4 pasos de la lección divina y que hemos entrado pues en contacto para un 5.º paso, que sería el actuar concreto. Todos estos pasos, el 5.º paso es: tenemos que poner en práctica la palabra de Dios y todos estos pasos que revisamos. Muy bien, el primer paso de la lección divina es la lectura, la lección como tal, después la meditatio, que es la meditación, la oratio, la oración, la contemplatio, contemplación, y el actuar. Así es que entremos pues a la lectura. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué dice el texto del Evangelio que vamos a escuchar este domingo, que es de Mateo capítulo 21, versículos 33 al 43? Bien, nos dice de la siguiente forma. Pongamos mucha atención. Yo espero que en casa tengamos nuestro texto de la Biblia y que lo vayamos siguiendo. Ya sabes, no lo tenemos y vamos subrayando con colores, con no sé, con marcadores, marcatextos, de tal forma que nosotros tengamos la capacidad de retener lo que dice el texto. Y dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes
y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, con mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Ya tenemos pues el texto y seguramente en casa estarán haciendo o habrán hecho ya su ejercicio, porque lo hemos repetido varias veces. No se vale que nos conectemos o a cualquier otra página de internet y que hagan todo el trabajo. No, ya sea su servidor o cualquier otro sacerdote en otro medio, en otra página, en otra parroquia, simplemente nos da elementos para que nosotros seamos capaces de tomar nuestra Sagrada Escritura y nosotros podamos hacer nuestra lección divina, para entrar en contacto con el texto, porque de eso se trata. Desde el Concilio Vaticano II nos han invitado a tener la palabra de Dios y entrar en contacto con ella. De esto se trata. Así es que con mucho gusto yo puedo hacer esta lección divina y seguramente otros sacerdotes lo hacen y lo hacen bastante bien, mucho mejor de lo que lo pudiera hacer yo. Pero son solo unos elementos. El trabajo entonces te corresponde hacerlo a ti, en tu casa, en tu hogar. Esto dice el texto. Ya vimos. ¿Qué dice el texto? Yo anoté algunas cosas y yo creo que tú en tu hogar puedes tomar tu cuaderno de anotaciones, tu cuaderno de anotaciones espirituales y hacer tus propias anotaciones. Tal vez esto me dice a mí, pero tal vez te dice muchas cosas en lo personal en tu vida. Muy bien, recordemos, no estamos haciendo una exégesis de la Sagrada Escritura, estamos haciendo una lección divina para entrar en contacto con la palabra de Dios que nos interpela, que nos habla. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues bien, ¿qué dice el texto? 1. Jesús habla a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo sobre la parábola del viñedo. Está hablándoles sobre la parábola del viñedo. Eso dice el texto. No estamos interpretando, no estamos haciendo ninguna interpretación, solamente estamos entrando en contacto con la palabra, con la lectura, la lección. ¿Qué dice el texto? Ese es el primer paso. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la lectura? Sin interpretar. Todavía no hacemos nada de interpretación. ¿Qué dice? Esto es lo que dice el texto. El texto habla de la parábola concretamente.
Y dentro de la parábola que escuchamos por boca de Jesús, habla de el propietario. Hay un propietario, hay un dueño. Inciso B, hay un viñedo. Inciso C, los arrendatarios. Inciso D, los enviados, el hijo. Eso es dentro de la parábola. Y por último, la conclusión de la parábola. Entonces, tenemos aquí qué dice el texto. Jesús habla a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo sobre la parábola del viñedo. La parábola en sí, el propietario, el viñedo, los arrendatarios, los enviados, el hijo. Y aquí, perdón, debió haber sido el número 3, que es la conclusión de la parábola. Pero bueno, es lo de menos. Siguiente. Ya vimos eso, dice el texto. Ya, lo tenemos grabado en nuestra mente. Ya lo tenemos capturado en nuestra mente y ya subrayamos los nombres, los personajes, los verbos, etcétera, etcétera. Y eso nos va a ayudar para hacer una lección divina en el hogar. Y entonces el domingo que viene, que yo voy a misa, refuerzo lo que dice mi párroco en la homilía y lo puedo comprender mucho mejor y no me voy vacío, porque imagínense si a mí se me ocurre hablar de todo menos de la palabra de Dios y luego si el sonido está mal, no, pues entonces ya valió gorro, dice aquel. Por eso es necesario retener el texto en la mente, retener el texto y saber qué es lo que está diciendo. Muy bien, segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice el texto? Es el siguiente paso de la lección. ¿Qué me está diciendo? Ahora sí, ya estoy meditando, haciendo memoria de la historia, de los acontecimientos, del actuar de Dios. Ahora sí, ¿qué me dice a mí el texto de la Escritura? Seguramente en tu casa estarás haciendo memoria y estarás analizando acerca de lo que te dice el texto. Por lo tanto, el segundo paso de la lección es la meditación. ¿Qué me dice el texto? Primero, Jesús habla a los sumos sacerdotes ancianos sobre la parábola del viñedo. Eso es lo que dice el texto. Sobre eso vamos a meditar. ¿De acuerdo? Muy bien. Jesús les habla y fíjense, el texto hace referencia que Jesús les está hablando a los sabios, a los conocedores, a los que saben de la ley. No le está hablando a cualquiera. Les está hablando a los conocedores, a los que han entrado en contacto con la ley, con la escritura conocida en ese entonces. Es decir, pues, se dirige a los que están inmersos en todo este conocimiento. Muy bien. Jesús sigue Jesús no pierde la esperanza de que al dirigirse a cada uno de nosotros podamos comprender, y se dirige a nosotros, porque déjenme decirles que quizá nosotros llevamos un fariseo dentro, y a pesar de que Jesús sabe que nosotros a veces nos sentimos conocedores, sabedores, nos sigue insistiendo. Sabía que Jesús a quienes les estaba hablando, sabía quiénes eran, y sin embargo no perdió la oportunidad. No dijo, no, pues estos son fariseos, ¿para qué les hablo? Voy a perder mi tiempo, mejor me doy la media vuelta y me voy. Si así hubiese sido el criterio del Señor, tal vez a nosotros no nos estuviera hablando.
nos está hablando, nos está insistiendo, se está dirigiendo a nosotros. Porque tal vez, quizá, nosotros en cierto punto y en cierto momento llevemos un fariseo que interpelamos, cuestionamos, o nos sentimos que sabemos, que conocemos la vida, la ciencia, las cosas. Y Jesús en este día se dirige a nosotros, se dirige a ti y se dirige a mí en este momento concreto de la vida. Muy bien. Entonces, ese es el primer paso, ese es el primer punto de lo que dice el texto. Jesús se dirigió a los sabios, a los entendidos. Hoy se dirige a ti, se dirige a mí. Y tal vez con la esperanza de que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestra vida. Ahora sí, abramos nuestros oídos, abramos nuestros ojos a lo que Él quiere comunicarnos. Número 2. Ahora sí entremos a la parábola concretamente. La parábola. Y la parábola habla de un propietario. Jesús va narrando la parábola y habla de un propietario. Sin lugar a dudas, es Dios Padre el propietario, el dueño de la parábola. No podemos, pues, negar que Jesús se está refiriendo al Padre Eterno. Y les puse ahí la carita de la creación de Miguel Ángel que está en la Capilla Sixtina. Y bueno, quiso representar Miguel Ángel el rostro del Padre Eterno, un hombre barbado, canoso, como el creador de todas las cosas. Él es el dueño del viñedo, de la viña. Él es el propietario. Él es el hacedor de todas las cosas. Y bueno, segundo, el viñedo. El viñedo puede significar varias cosas. Puede significar el reino, porque después más adelante Jesús hace referencia y dice que es el reino de los cielos, que se les será quitado. También puede hacer referencia al mundo, a esta vida. El viñedo puede ser la creación. Incluso el viñedo puede ser nuestra propia vida. A eso hace referencia el viñedo. Y es interesante porque dice el texto del día de este domingo que el propietario colocó un viñedo. Entonces, a veces pensamos que ese Dios crea el mundo y se olvida de sus criaturas, se olvida de la creación. Y no es así, porque el mismo texto, esta misma parábola, escuchamos cómo se preocupa por el viñedo, con algunas expresiones que seguramente ya tenemos grabado el texto. Dice, plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y lo alquiló a unos viñadores. Es decir, que el hacedor de todas las cosas, ese Dios que crea, que pone el viñedo en este mundo, se preocupa por el viñedo, se preocupa por su creación, se preocupa por nosotros. No nos crea y nos abandona, sino que está atento a este mundo. Nos crea, nos sostiene, está presente. En una palabra pudiéramos decir, Dios nos ama, ama su viñedo. Y ama su viñedo que está atento. Fíjense, yo estaba revisando y meditando precisamente este texto para compartirlo con ustedes. El Señor quiere tanto a su viñedo que le pone una cerca,
Qué interesante me pareció esta expresión de la Sagrada Escritura del Evangelio de Mateo. Le coloca una cerca para protegerlo. Es impresionante estas palabras de esta parábola. A veces pensamos que Dios nos pone una reja para no salir, que nos tiene prisioneros. Escuchaba yo una reflexión días atrás de viene esta pandemia, viene esta oleada de muerte y estamos encerrados en casa. Nos cierran la puerta. ¿Quién cierra la puerta? Escuchaba yo en una reflexión. El gobierno, las autoridades. ¿Quién pone, quién nos cierra la puerta? Dios. Como en la misma reflexión que escuchaba, como cierra la puerta del arca para proteger a la humanidad. Así es que lo mismo pasa. Dios coloca el viñedo y le pone una cerca, pero la cerca depende del punto de vista que nosotros querramos verla. Tal vez yo veo la cerca como la reja. Dios me está bloqueando, Dios me tiene encerrado, Dios me tiene prisionero, Dios no quiere que salga, Dios me quiere fastidiar la vida. Pero no, la cerca la pone para proteger el viñedo, para proteger lo suyo, para proteger lo que le pertenece. Y a veces lo malentendemos. En esta figura me parece importante. Es como cuando nosotros vamos manejando, yo no sé si ustedes lo han reflexionado así, cuando vamos manejando en la autopista y de repente vemos un letrero que dice no rebasar en línea continua, no rebasar por la línea de acotamiento, no exceda el límite de velocidad, colóquese el cinturón. Y al parecer estas expresiones en la carretera nos pueden parecer un tanto cuanto fastidiosas, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Si está este espacio maravilloso del acotamiento y el tráiler no se quita, pues me voy manejando por la línea por todo el acotamiento. ¿Qué le pasó al autobús aquí en la carretera México-Pachuca hace como 2, 3, 4 meses atrás? ¿No es cierto que hubo un accidente por la falta de precaución, por querer rebasar por la parte del acotamiento? ¿No es cierto que murieron muchas personas? Y a veces a estas negativas lo vemos como una reja. No matarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Los vemos como un bloque que nos pone Dios. Pero el texto es maravilloso. Pone una cerca, pero no es una reja para retener ahí a la viña. Pone la cerca para protegerla. Y tal vez te pone a ti y a mí los mandamientos, pues no para limitarnos. Nos pone los mandamientos como cerca para protegernos. Así de grande es el amor de Dios para ti y para mí. Nos protege porque no quiere que venga el ratero, el asaltante. Nos protege con la cerca. Así de grande es el amor de Dios para su viña. La protege, nos dice el texto. ¿Por qué pensar entonces que el Señor nos abandona? Que planta un viñedo y se olvida de él. No. Además de ponerle una cerca, cavó un lagar, la vasija donde se colocaban las uvas. Y dice, colocó una torre para el vigilante. Es decir, que el Señor está atento. Hay una torre donde se puede observar la torre vigía. La torre vigía donde estaba lo alto para que el vigilante estuviera contemplando todo el viñedo. No para vigilar como
a ver quién entra y quién sale para ir con el chisme, sino que está preocupado por el viñedo y por sus criaturas. Está preocupado por ti y por mí. Está atento a nuestras necesidades. Pero a veces, tristemente, queremos ver todo lo contrario. Depende de cómo yo vea esa cerca que el Señor pone. ¿Por qué pensar que el Señor nos abandona? ¿Por qué pensar que el Señor coloca rejas para que yo no salga? No, el Señor me da la libertad. Las cercas están para protegerme, no para encarcelarme. En cualquier momento yo puedo actuar como el hijo pródigo. Yo puedo decirle, Señor, me largo de casa, dame lo que me toca. Él no me va a decir ni me va a poner ¿cómo se llaman estos? Grillete. No, Él me va a decir, sí, quieres irte, adelante, ve y prueba el mundo. Él ya sabe que nos vamos a atascar en el estiércol de los cerdos y nos deja. Porque tenemos algo que se llama libertad, libre albedrío. Así es que la cerca no es para que nos salgamos, la cerca es para protegernos. ¿Por qué pensar que el Señor nos quiere hacer daño? Al contrario. Así es que pensemos por un momento que el hacedor, pensemos por un momento que el propietario ama tanto a su viñedo, ama tanto que se preocupa y le pone una cerca, lo protege. Así es Dios contigo y conmigo, así de grande es su amor. Siguiente, los arrendatarios. El texto nos hace reflexionar también, ojo, que no somos dueños del viñedo, no somos dueños. Y a veces nos apropiamos del viñedo, pero el texto es claro en palabras de Jesús. Solo somos administradores. Se nos da, se nos confía, no solo en este texto, en varios textos, en varias parábolas, nos hace pensar, nos hace reflexionar y el Señor nos comunica que no somos los dueños, que no somos los propietarios, solo somos administradores del viñedo. A final de cuentas, la vida no nos corresponde quitar la vida como si fuéramos dueños de la vida de ella. No, solo somos administradores. Yo solo soy administrador de esta parroquia al final de cuentas. Tú eres administrador de lo que se te ha dado, de los talentos, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia. Solo eres administrador. Y un día el Señor pedirá lo suyo. Él vendrá por lo que le corresponde, Él vendrá por la parte que le corresponde. Él vendrá por sus frutos. Y esto el texto nos lo hace reflexionar. No podemos apropiarnos de lo que no es nuestro. No me corresponde, yo no soy el dueño. Y el Señor un día llegará por sus frutos. Somos solo arrendatarios. Recordemos, solo somos arrendatarios, no somos dueños. El dueño es Él. Él es el dueño de la viña. Su changarro es de Él, la vida es de Él. La da cuando se le da la gana y la toma cuando se le da la regalada gana. Así es. Él es el dueño. ¿Vamos bien? Ya les caí gordo, seguro. ¿Continuamos? Adelante, pues. El texto nos habla, la parábola nos habla de los enviados. Jesús hace referencia a la historia de salvación, por supuesto. Cuando meditamos la parábola, inmediatamente viene a nuestra mente que Jesús está haciendo referencia y les está diciendo a los conocedores de la Sagrada Escritura y de la ley que el Señor, el dueño, ha envió a los patriarcas, envió a los reyes, a los jueces, a los profetas. Los envió, pero a muchos de ellos no les creyeron.
Incluso los mataron, los maltrataron, los apedrearon. Nos dice la historia de la salvación, que seguramente viene a nuestra mente recordando que los enviados no a todos les creyeron. En este tiempo han existido situaciones que nos hace pensar que Dios quiere sus frutos, El Señor muchas ocasiones nos hace referencia y nos hace ver que quiere sus frutos, que colocó esta viña, que colocó este mundo, que realizó toda la obra admirable de la creación, pero está esperando los frutos que tú y yo le podamos dar en esta vida. Ya puso el viñedo de tu matrimonio, de tus hijos, de tu familia. Ahora es el momento, llega el momento de la cosecha, llega el momento de recolectar, y el Señor quiere lo suyo. El Señor viene por lo que le toca, por lo que le corresponde. Nos ha buscado muchas veces, nos ha insistido y está como el pastor que está buscando a la oveja. Sale y deja las 99 y va a buscar a la oveja que se le perdió. Pero muchas veces nos hacemos los escondidizos, escurridizos. Me escondo como para que el Señor no me vea. Él nos busca, quiere sus frutos. Ha enviado mensajeros. ¿Cuántas ocasiones no hemos escuchado el mensaje del Señor a través de la conciencia, a través de las personas, a través de su misma palabra, a través de palabras de los papas, de los obispos, de los sacerdotes, de los hermanos que nos han insistido a algún retiro? Muchas veces. Y a veces no hemos querido. Así es que el Señor insiste en recoger sus frutos. Envía. En este tiempo sigue enviando a mensajeros para decirme: oye, hey, toc toc, mis frutos, no se te olviden, quiero mis frutos. Nos dice la misma parábola que envió a su propio Hijo. Es evidente que el texto que nos está narrando el evangelista Mateo, Jesús habla de él mismo. Él es el Hijo. Viene a nuestra mente entonces la carta a los Hebreos. De muchos modos, de muchas formas habló Dios por medio de los patriarcas, los profetas. Ahora, en la plenitud de los tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Se dan cuenta? Jesús, ahora estamos en la plenitud de los tiempos. Él ha colocado el viñedo, Él ha protegido el viñedo, Él lo sostiene, pone un vigilante para estar atento al viñedo. Quiere recoger sus frutos, ha enviado mensajeros. Él viene y se hace presente. Él es el Hijo enviado por el Padre. Pone su morada entre nosotros y nos viene pues a hablar. Pero ¿qué pasa con ese Hijo enviado? No hemos querido. El texto hace referencia, también lo tomaron y lo mataron. Lo mismo muchas veces hacemos. Eso hicimos en un cierto tiempo de la historia. La humanidad rechazó al Hijo y lo mató. También nosotros quizá hacemos lo mismo cuando lo rechazamos. Ese Hijo rechazado, humillado, lacerado. Dice este texto que hemos escuchado: le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Esa es pues la historia de la salvación. La historia que tal vez se repite en nuestra propia vida cuando enojados decimos: ¿por qué? ¿Por qué le tengo que dar cuentas al Señor? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que buscarlo? ¿Por qué tengo que tenerlo en mi vida? ¿Por qué es
el centro de mi existencia. Y seguramente lo seguimos matando. El texto entonces me dice, cada vez que me busca y no quiero, lo vuelvo a matar. Cada vez que quiere que yo dé fruto, lo vuelvo a matar. Cuando me alejo de él, lo vuelvo a matar. Cuando destruyo su plan de salvación, seguramente lo vuelvo a matar. Necesitamos pensar sobre esta parábola, amadísimos hermanos. Y bueno, la conclusión de la parábola dice que está hablándoles a los ancianos, a los fariseos, a los sabios, a los entendidos, que les dice, ¿no saben ustedes? Vamos al texto, dice, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? ¿Es ahora la piedra angular? Les está diciendo, pues, que Él es la piedra angular. Yo no sé si ustedes han reflexionado sobre la piedra angular, pero miren, busqué una imagen para comprenderlo mejor. En la antigüedad, pues no habían varillas, no había cemento, no habían las técnicas arquitectónicas que tenemos hoy. Había pues la construcción que se basaba en la arquitectura basada en puras rocas, piedras. Y bien, ahí está la construcción. Las columnas de piedra se colocaban, se pegaban unas a otras con arcilla, arcilla volcánica seguramente, para que pegara la piedra una con otra para hacer las construcciones. Y el arco, exactamente en los arcos, se colocaba si ven en la pantalla, la piedra roja. Si no tuviera ese arco, la piedra esa roja, no pudiera sostener la construcción. Esa piedra roja se llama piedra angular. Se le conocía como piedra angular. Era indispensable en la construcción porque era la piedra más importante, la que iba a sostener toda la construcción encima. Sobre todo en las construcciones de la antigüedad, las construcciones romanas antiguas, se basaba en esto, en esta base arquitectónica. Aún todavía en las iglesias antiguas, si tú vas a una iglesia antigua, a una parroquia antigua, que son construcciones muy, muy viejas, si tú vas a una iglesia muy antigua y te paras y te pones a ver los arcos, verás que rematan los arcos con una piedra. Esa piedra que está exactamente en el centro, a esa piedra se le llama piedra angular. Si quitásemos esa piedra, toda la construcción se nos vendría abajo. A eso está haciendo referencia Jesús. Si el Señor pone y coloca el viñedo y lo cuida y lo protege y envía a su propio Hijo, quiere sus frutos, sin ese Hijo que es la piedra angular, si lo rechazamos, toda nuestra vida sería nada. Sin su presencia, nuestra construcción se vendría abajo, se derribaría. Él es la piedra angular, nuestra piedra angular, quien nos sostiene de su mano. Así es que aún la conclusión es, aún es tiempo de preparar los frutos para cuando venga. No estás muerto, no ha llegado a la muerte todavía. Tenemos esta extraordinaria oportunidad de reflexionar y meditar. Aún es tiempo, dice el Señor. Cuando venga, tú y yo podemos presentarle, Señor, me esforcé. Tal vez no son muchos, pero estos son los frutos que tú quieres. Trabajemos, pues, para cuando venga, como dice un canto, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya
viene la oración que te corresponde hacerla en tu hogar, en la intimidad de tu hogar. ¿Qué me hace decir el texto? Pues hablarle acerca de esta parábola, de esto que hemos meditado. La contemplación nos hace contemplar a un Dios que nos ama tanto, que pone con amor un viñedo, que le cerca, que cava un lagar, que le pone una torre con tanto amor para cuidar, para proteger, pero que pide sus frutos y envía a su propio Hijo. De eso me llama a contemplar la palabra de Dios. Y bien, por supuesto, viene el actuar. ¿Qué voy a hacer a partir de hoy? ¿Qué estoy llamado a hacer? ¿Estamos? Agradezco pues este tiempo y este espacio que ustedes me permiten y entrar a su hogar a través de esta transmisión. Terminemos pues con una oración. ¿Les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tus beneficios. Gracias por ser tan bueno, tan maravilloso en nuestra vida. Gracias porque nos amas tanto que siempre nos cuidas y nos proteges. Gracias por ese maravilloso e infinito amor que tú tienes con nosotros. Ayúdanos a considerar y recordar siempre que tú nos has colocado en este mundo, que has colocado este viñedo y que lo cuidas, lo proteges, lo procuras. Siempre estás atento como el vigilante de la torre, pendiente a nuestras necesidades, a nuestras caídas, a nuestras tristezas y a nuestras enfermedades y dolores. Gracias, Señor, porque has enviado a tu Hijo amado. Gracias porque Él nos ha manifestado ese grande y maravilloso amor que nos tienes. Ayúdanos cuando tú vengas a dar los frutos que tú esperas de cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque aún es tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, gracias entonces por este tiempo que han dedicado y juntos lo hemos dedicado para hacer esta reflexión. Les pido una disculpa por las fallas del internet, que a veces no podemos controlarlo, y también por no cantar. Ya saben que tengo una aguardientosa voz y por eso no canto. Le hago al cuento cuando están o me ayudan a cantar, le hago al cuento, pero saben que realmente no es mucho mi don el del canto. Así es que, pero ya hicimos la reflexión, que eso es lo que más nos interesa en este momento. ¿De acuerdo? Un abrazo para todos ustedes. Agradezco siempre sus palabras, sus comentarios, que yo no tengo Facebook, pero me hacen saber todos los comentarios que ustedes hacen. Me gustaría que por favor siguieran comentando y que compartieran con su familia, con sus conocidos, con sus amigos. Si te parece interesante hacer una lección divina, pues sería muy bueno que lo pudieras compartir con los tuyos, con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, para poder revisar la palabra de Dios de este domingo y que podamos tener elementos, pistas para comprender y amar la palabra de Dios cada domingo. Agradezco su interés, agradezco siempre su preocupación por nosotros. Que Dios los bendiga y les multiplique en bienes espirituales y materiales, porque no solamente han orado muchos de ustedes, también se han preocupado por la cuestión material, y eso lo agradecemos infinitamente. Gracias por sus donativos, de verdad lo agradezco de corazón y espero que el Señor les dé 100 veces más. ¿De acuerdo? Gracias a todos ustedes, los abrazo con mis oraciones, que pasen buena noche.